Bueno, muchas gracias. Hoy el 29 de septiembre tiene dos fechas por lo menos para mí para festejar. Este es mi cumpleaños y justamente coincide con el Día Mundial del Corazón, así que es un honor estar aquí para hablar algo sobre enfermedad coronaria. Esto es lo que publicó ayer la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación de Cardiología, de tratar de la campaña mundial es de reducir el 25% de la mortalidad prematura de las enfermedades cardiovasculares para el año 2025. Es importante eso porque ustedes saben que en el mundo hay más de 17 millones de personas que mueren por enfermedad cardiovascular por año, mucho más que el cáncer, mucho más que las enfermedades respiratorias, mucho más que la diabetes. 31% de las muertes del mundo son por enfermedad cardiovascular. Son más de 23 millones. Los países más afectados son los que tienen ingresos bajos o medios. La población de mayor riesgo son las mujeres. Y si ustedes ven en la República Argentina, hay un crecimiento, son las noticias destacadas de la Federación Mundial del Corazón, dice que la Argentina tiene un 53% de crecimiento de la enfermedad hipertensiva. Eso es uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad coronaria. Y si ustedes ven que en el mundo aumenta la hipertensión, aumenta el sobrepeso en los chicos, aumenta la diabetes, aumentan los fumadores y se hace poco ejercicio, este es el cóctel para que aumente la enfermedad cardiovascular, sobre todo porque estamos creciendo más o tenemos más gente añosa y que mayor mortalidad en el mundo. Ahora nos vamos a focalizar un poquitito en el consenso de flujo fraccional de reserva coronario. ¿Qué es esto? Esto es medir en la sala de hemodinamia si hay isquemia o no hay isquemia en un vaso arterial. ¿Y para qué sirve? Sirve porque todo el métier de la cardiología es la evaluación pretest del paciente coronario. Yo lo veo, lo reviso, veo los síntomas, interrogo sobre los síntomas, le pido estudios complementarios y evalúo el riesgo de esa enfermedad. Y con eso, si el pretest es alto, seguro que la coronariografía o la terapéutica que yo vaya a hacer después va a estar altamente justificada. Lo que pasa es que en el mundo, no llegan a la sala de hemodinamia con la mayoría de los pacientes. Esto es Circulation 1993, el 71%, no llegan de las anginas crónicas estables, no llegan con pruebas evocadoras de isquemia. Nosotros hicimos un trabajo acá en la República Argentina, en Buenos Aires, no seamos tan grandes, en los centros nuestros donde evaluamos que la concordancia entre el SPECT, la cámara gamma, el ecoestrés, relacionada a la coronariografía solamente concuerda en un 70%, o sea que hay un 30% de falsos negativos, y este es un trabajo publicado en el 2010 con más de 10.000 pacientes, donde dice exactamente lo mismo que se dice acá, que el 30% de las pruebas funcionales no son predictoras de cuál es la arteria culpable. ¿Y por qué lo que dicen los autores? Es por la sobrecarga del sistema de salud. Poco tiempo de consulta, poca evaluación, gran cantidad de estudios complementarios en la medicina defensiva, gran cantidad de estudios complementarios, llega gran cantidad, no se puede hacer el estudio bien y entonces la concordancia o la fidelidad del estudio no es buena. Y este paciente, como tiene una isquemia o tiene algo, llega a la sala de hemodinamia. La sala de hemodinamia se puede hacer angiografía y ver todas las lesiones que tienen, o podemos hacer flujo fraccional de reserva coronario. El flujo fraccional de reserva coronario está validado, esto lo habíamos hecho nosotros en 1998, lo validamos con cámara gamma con una excelente correlación, esto relacionado con
perfusión miocárdica por resonancia magnética, excelente correlación, y esto por tomografía de emisión de positrones, excelente correlación entre flujo fraccional e isquemia miocárdica. Nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que vienen con síndromes coronarios agudos, pero vienen varios a la sala de hemodinamia con síndromes coronarios estables. Hay un estudio muy importante que dice que cuando los pacientes vienen con síndromes coronarios estables, el tratamiento médico óptimo es comparable a la revascularización. Y entonces eso es en el seguimiento de esto. Pero el tratamiento médico óptimo en la República Argentina, por los mismos motivos que nosotros dijimos, no es igual. Cuando nosotros tratamos de replicar este estudio Courage en nuestros centros, el 7% solamente de los pacientes venían con tratamiento óptimo y con objetivos médicos cumplidos. El 30% tomaba toda la medicación, pero solamente con objetivos médicos cumplidos, el 7% de los pacientes. Cuando nosotros llamábamos al médico y le decíamos, es un paciente con angina crónica estable, lesión de una arteria, ¿se le puede hacer tratamiento médico? El 96% respondió que le hagamos angioplastia. Eso quiere decir que también, de vuelta, medicina defensiva, es mucho mejor hacer que no hacer para la medicina argentina. El flujo fraccional de reserva coronario en la sala de hemodinamia es colocar una cuerda en el distal a la obstrucción, medir la presión que tenemos en la aorta, medir la diferencia de presión en hiperemia máxima, y si está menor de 8 o 7,5 es positivo, o sea que esa arteria es isquémica o esa lesión produce isquemia, y si no, no es así. Y estos son todos los trabajos que dicen que cuando una angioplastía es guiada por flujo fraccional de reserva, anda mejor que cuando no es guiada por flujo fraccional de reserva. Y lo más importante también es que en el seguimiento a largo plazo eso se mantiene, pero esto es para ustedes, creo que lo más importante, el flujo fraccional de reserva coronario en el 50% de los casos cambia la indicación de lo que vamos a hacer. Cambia o reclasifica el tipo de lesiones. 50% de lesión de un vaso con flujo fraccional coronario por funcionalidad o por isquemia, 3/4 de la población pasan a tener enfermedad de un solo vaso. Y el score anatómico de Syntax Score, que reclasifica solamente anatómico o clasifica las lesiones con solamente 1/3 de los pacientes con lesiones de un solo vaso, cuando le agregamos la funcionalidad, el 50% pasa a tener enfermedad de un solo vaso. Nosotros recomendamos en el colegio el uso del flujo fraccional de reserva coronario en evaluación de lesiones angiográficas moderadas, que hablamos de moderadas menores del 75%. Pacientes con enfermedad con síndromes coronarios con enfermedad de múltiples vasos que requieran revascularización completa mediante angioplastia para decidir cuál es el vaso a revascularizar. Con aquellos pacientes que ingresan sin estudios funcionales o con estudios funcionales dudosos, y en aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio que cuando uno quiere hacer revascularización completa evalúa las siguientes arterias. Entonces, un poco para ustedes los beneficios de la técnica. Si nosotros hay que ver la consola, etcétera, etcétera, pero estos son números hechos por un médico, no por un empresario. El valor de la cuerda es esto. Disminuye la cantidad de stent colocados. Si yo aumento a la mitad la cantidad de enfermedad de un vaso, reduzco casi 1/3 de stent de más. Media de un stent, más o menos en el mercado, de 20.000 pesos. Acorta los tiempos de internación. Esto es una cosa que nadie tiene en cuenta. Unidad coronaria sale más o menos 22.000 pesos día en un centro, digamos, de élite de la capital.
Y cuanto más tiempo está el paciente para evaluación, cuanto más tiempo está el paciente para la autorización, está consumiendo cuerdas y estén de más que no contabilizamos en la cuenta final. La colocación de stent guiado por flujo fraccional de reserva coronaria tiene menos chances de restenosis. Eso quiere decir, reduce significativamente las reinternaciones, volvemos a los 22.000 pesos día de internación y una práctica más que es una nueva angioplastía que está, pónganle el precio que ustedes quieran ponerle, yo le puse 70.000 pesos. También reduce significativamente la cantidad de contraste en el grupo guiado por flujo fraccional, reduciendo la chance de insuficiencia renal con el aumento de costos para el sistema de salud que esta significa. Lo publicado en la revista Argentina de Cardiología, acá está la cita de flujo fraccional de reserva coronario, es que con clase 1, nivel de evidencia A, en pacientes con enfermedad coronaria estable, el flujo fraccional de reserva coronario es útil para evaluar y decidir la revascularización de lesiones intermedias, entre 50 a 70, o más severas, menores a 90, en las siguientes situaciones. Cuando las pruebas de esfuerzo están contraindicadas o no disponibles o no son concluyentes, en pacientes con enfermedad de múltiples vasos que serán sometidos a un procedimiento de angioplastia múltiple, en el infarto agudo con supra-CT cuando quiero evaluar el resto de las lesiones a ver si las revascularizo o no, en los síndromes coronarios agudos sin supra-CT, el flujo de reserva coronario nos permite identificar las arterias responsables y descartar las que no necesitan colocación de stent, y en las lesiones intermedias del tronco de coronaria izquierda o en ausencia de otro marcador de riesgo, flujo fraccional de reserva coronario mayor a 0,8 permite identificar aquellos pacientes que tendrán buena evolución sin tratamiento de revascularización. Y en las bifurcaciones, importante punto, el uso del flujo fraccional nos permite saber que la mayoría de las ramas secundarias menores de 2 milímetros seguramente no tienen isquemia y nos están ahorrando un stent en esa bifurcación. Bueno, muchísimas gracias y después quedamos para la